Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos celebrando esta última reunión del ciclo de contratos empresariales modernos, se llamaba antes, ahora contratos en una nueva realidad, y ya lo creo que tenemos una nueva realidad. Es un ciclo que venimos dando desde que abrieron las puertas del Colegio Público de Abogados, y antes en la Asociación de Abogados. Lo organizábamos siempre con los institutos de ambas instituciones, ¿no? Bueno, les agradezco a todos que estén acá. Hoy vamos a dar por terminado. Los certificados estarán en 2 semanas para entregárselos a todos. Y bueno, les deseo a todos un muy feliz año, que el año que viene nos veamos nuevamente con toda esta tarea académica que nos nutre a todos, a los que enseñamos y aprendemos, porque son las dos caras de la misma moneda, como dijo Guillermo Levier. No hay enseñanza de aprendizaje, sino enseñaje, porque es recíproca la influencia y el efecto. Y bueno, me va a presentar un excelente jurista y juez de la ciudad y amigo de todas las tareas académicas que hemos compartido, que es el juez doctor Carlos Tambusi. Así que, Carlos, está pagado. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Nidia. Como siempre, feliz de estar en eventos de las casas de abogados. La colegiación para mí siempre tiene un significado muy fuerte y muy querido, generacionalmente hablando, por haber casi visto nacer esta entidad de abogados a raíz de mi edad. Bueno, nada, a veces la vida nos regala grandes amistades y conocer grandes personas con las cuales podemos compartir y aprender. Y este es el caso de esta situación donde me honra presentar a Nidia Sigman de Domínguez, con quien ya compartimos varios años de senderos de capacitación e intercambio, y que me ha pedido que les contara un poco qué es lo que ella ha hecho por esta disciplina, que es mucho a lo largo de su vasta carrera, y les cuento que se trata de una persona que es abogada y escribana, consultora de empresas, especialista en contratos comerciales, que tiene la titularidad de su propio estudio jurídico hace 45 años, esa raza de abogados de ley que nos enseñó tanto y todavía está ahí vigente, peleando por el derecho y ennobleciendo la profesión. Su actividad también se complementa con ser socia fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias, colega docente, porque es profe de la Facultad de Derecho desde el año 1978, fue adjunta en esa casa de contratos civiles y comerciales con cátedras como la de los doctores Atilio Aníbal Terini, Jorge Sago, Fortunato Garrido, colaboradora en la Cátedra de Derecho Económico del doctor Héctor Alegría, esta vez ya en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y hemos tenido la suerte de que, bueno, la hayamos invitado y haya aceptado en varias ocasiones ser integrante del cuerpo docente del posgrado en Derecho de Usuarios y Consumidores que dictamos a través de un convenio que hizo la Universidad de Buenos Aires con la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue profesora también de contratos comerciales modernos, leasing, franchising y contratos informáticos durante más de 15 años. Ha cursado la carrera de Derecho Empresario en la Universidad Notarial. Es también exmiembro de la Comisión de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Miembro titular de los institutos, esos espacios académicos de la colegiación, en este caso de este querido colegio de la Capital Federal, en los institutos de Derecho Comercial, Sucesorio y de Familia. Hoy los congrega a ustedes, tengo entendido, una de sus especialidades que le ha dado, además de ya el que ya tenía, mucho prestigio profesional como defensora de damnificados bancarios por robos y hurtos de caja de seguridad desde el siglo pasado, desde 1988. Y a raíz de eso, y
y entre otras cosas, por supuesto, es conferenciante y coordinadora de este ciclo también, donde he sido invitado yo, de contratos empresariales en el Colegio Público de Abogados y antes en la asociación. Productos académicos, por supuesto, que ha generado en prestigiosas revistas como la de la Academia Nacional de Derecho Notarial, contándonos sobre aval bancario, garantía de emisión, sobre hipotecas, sobre escritura de mutuo en cédulas hipotecarias, y por supuesto, a partir de las cosas que ha logrado que los jueces establezcan de acuerdo a su trabajo como profesional, muchos de los logros que ella ha podido plasmar con ese efecto expansivo de que otros lo pueden citar en respaldo de sus presentaciones, ha sentado jurisprudencia, no solo en cajas de seguridad, sino en leasing, franchising, contratos informáticos y los temas jurídicos de su especialidad. El colegio aparte le ha dado en algunas ocasiones su representación en jornadas de derecho comercial y en varios eventos institucionales. Y ahí estamos, disfrutando todavía de sus presentaciones y trabajos en los distintos congresos y jornadas donde participa, conferencias y demás, y la hemos, por supuesto, tenido en cuenta para publicaciones que realizamos cuando buscamos conectar todo ese bagaje que ella nos transmite a la problemática de los derechos de usuarios y consumidores, que en materia de caja de seguridad estamos hablando nada más y nada menos que contratos bancarios para destinatarios finales, pero también ha estado publicando bastante antes libros sobre responsabilidad de los bancos frente al cliente, y es posible también consultarse su pensamiento en publicaciones jurídicas tradicionales como La Ley, el Reyus, el Repar y el Dial, que difunden el pensamiento de la doctora para el alcance de los operadores jurídicos en general. Cuando uno cuenta las cosas que hizo alguien, las puede contar reseñadas con el gran orgullo de poder conocer a la persona. Ese es un privilegio que tengo yo en este momento, a la par del que me haya pedido que sea yo el que las diga. Así que sin más, aprovechen, disfruten lo que ella les pueda transmitir. Un lujo para el alma y el oído. Las palabras de Nidia Sigman de Domínguez, los dejo con ella, y un abrazo grande para todos, y bueno, en especial para Nidia, sobre la cual habrán deducido me caben las generales de la ley. Un gran abrazo y gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que es un honor que vos me presentes, que hayas dejado tu Zoom de capacitación con las instituciones de la justicia desde tu juzgado. Así que también para mí es un premio para el alma y para mi sentir como profesional que hayas estado acá participando en el curso y presentándome. Así que te mando un abrazo también muy grande. Muy bien, gracias Nidia, nos estamos viendo pronto y disfrútenla. Bueno, un gran abrazo. Feliz año. Estén bien, hasta luego. Bueno, vamos a darle a esta charla un ímpetu de repasar un poquito todos este contrato de caja de seguridad y tantos juicios que he transitado desde el año 1988, porque yo he tenido un primer caso que era el caso Kogan, que era un hurto en el Banco de Mendoza de Capital Federal, o de Cava, donde obtuve una sentencia favorable en un 100% del reclamo contra un pobre hombre, adulto mayor, que le habían sacado los fondos de su caja de seguridad, ¿no?, con boqueteros. Y a partir de ahí, como ese fallo de la sala de tribunales fue difundido después, participé y tramité todos los muchísimos juicios de los boqueteros del Banco Río, del Banco Francés, del Banco Mercantil. Hubo muchos hurtos también de los bancos de primera línea, porque Banco Río, Banco Patagonia, Banco Boston, una sucursal, hubo también un hurto. Creo que he pasado los 300 juicios defendiendo damnificados de robos y hurtos de cajas de seguridad. Y bueno, no está mal decirlo con muy buen resultado, porque realmente fue una gran satisfacción lograrlo. Porque lo que pasaba hasta que empecé a lograr estas sentencias
es que los estudios no querían tomar los casos, porque decían, bueno, ¿cómo voy a demostrar lo que usted tenía dentro, máximo en un hurto, cómo voy a demostrar que realmente le sacaron los fondos, ¿no es cierto? Y bueno, y así fuimos haciendo toda la jurisprudencia, defendiendo a las víctimas, y vamos a analizar acá cómo fueron estos juicios y lo que suele suceder en ellos. Pero además hay una particularidad, porque últimamente, y muy recientemente, en el mes de octubre de este año, también salió un fallo que yo tramité, donde se tiene en cuenta la calidad de sujeto vulnerable de un adulto mayor. O sea que hay una perspectiva de los sujetos vulnerables que en la justicia comercial, además de en otros ámbitos, pero ahora vamos a hablar de la justicia comercial, se tiene en cuenta la particular situación y la falta de protección de quienes padecen o cierta discapacidad o cierta disminución de las capacidades para acceder a la justicia o manejar las herramientas tecnológicas, y dentro de ellos se incluyen a los adultos mayores y a los jubilados. Y esto está en los fallos, por eso me parece una perspectiva muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos a compartir pantalla con unas filminas que yo preparé, y vamos a empezar un poquito analizando el contrato de caja de seguridad. Bueno, este contrato es un contrato donde se combina como un contrato de alquiler y la figura de depósito, pero con una particularidad que es que tiene un deber de vigilancia activa. O sea, que no solo se trata de poder depositar en un lugar que facilita el banco en un horario determinado, sino que debe ser vigilado activamente, como si fuera el propio tesoro del banco. Cuando esto no sucede, vamos a ver que hay un incumplimiento importante que da lugar a las indemnizaciones. Es un contrato de adhesión, entra dentro del derecho de consumo, por lo tanto se aplican las reglas que tenemos en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Constitución Nacional también. Y en estos contratos el banco se hace responsable de vigilar los locales, la integridad externa de la casa, de la caja de seguridad, todo el contenido, por supuesto, también, y integridad externa e interna. No responde solamente en caso de que haya un robo o un hurto, en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Ustedes saben que en el Código Civil y Comercial el caso fortuito y fuerza mayor están equiparados actualmente. Y se entiende que es el hecho que no pudo ser previsto o que previsto no pudo ser evitado. Pero acá tenemos que tener claro que el robo o el hurto es un riesgo del empresario, no es fuerza mayor, aunque sea una forma de robo de hurto muy inteligente y con la tecnología casi inalcanzable. Se entiende por fuerza mayor si hubiera un terremoto, una guerra, pero no el robo y el hurto. La publicidad integra el contrato. Por lo tanto, cuando no se cumple con lo que se publicita, también estaremos frente a un incumplimiento contractual. En este contrato se protege mucho el valor confianza, porque uno deja sus efectos en el banco pensando que con la profesionalidad de la institución financiera serán mejor cuidados que en su casa o en su empresa. En estos casos, la responsabilidad es objetiva. Y hay medidas mínimas que el Banco Central establece. Las últimas son del 2022, y estas medidas mínimas, que ustedes las van a tener después, yo les voy a dar dónde están publicadas y cuáles son, no significa que si un banco cumple con ellas, quede eximido de responsabilidad. Ahí en las filminas ustedes verán esto de la teoría de los actos bifrontes. Esto es una teoría que elaboró el doctor Buti, que estaba muy dedicado
a estos temas, excelente jurista, además de camarista de la Sala B. Nosotros que lo conocimos realmente fue una pérdida terrible cuando falleció. Lo que él le explica en esto de la teoría de los altos bifrontes es que cuando un banco, una institución financiera cumple con todas las medidas que le impone el Banco Central, no se le aplicarán medidas disciplinarias que sí se le aplicarían si no las cumple, pero no significa que esas medidas sean suficientes para cuando tiene un contrato de derecho privado con sus clientes, como es el caso del contrato de caja de seguridad. Entonces se le aplican dos derechos, por eso es bifronte. Se le aplica el derecho administrativo en el tema de las medidas de cumplimiento o incumplimiento de lo que establece el Banco Central para funcionar a las instituciones bancarias, pero se le aplican las normas de derecho privado para cuando hay un contrato con los clientes. En estos contratos la responsabilidad es objetiva porque se trata de una actividad riesgosa y por lo tanto se tiene que tener un resultado. Si hubo robo o hurto, es responsable el banco, salvo fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto porque falló el resultado, no hubo seguridad. Después podemos hablar de cómo es la legitimación activa. En estos juicios, los bancos suelen oponer la falta de legitimación activa, porque muchas veces, como todos sabemos, en las cajas de seguridad se guardan efectos de uno mismo, de terceros, de familiares o inclusive de amigos. Y la defensa de falta de legitimación no es procedente y es rechazada en toda la jurisprudencia, porque quien es titular del contrato de caja de seguridad puede reclamar por todo lo que falte que estuviera dentro de la caja. No importa a quiénes pertenecen los bienes. Después tendrá que rendir cuentas a esos terceros sobre lo que cobre por indemnización de lo que hayan sacado. Por ejemplo, he tenido casos donde un suegro tiene un acta notarial de que deposita dinero de su yerno por la venta de la casa del yerno y lo deposita en su caja de seguridad. Bueno, cuando en la sentencia logramos que esto se devuelva, por supuesto, el titular de la caja tendrá que rendirle cuentas a su yerno, porque parte de lo que está cobrando es por ese dinero que le pertenece. Bueno, o sea que no hay obligación de hacer un litis consorcio. Por otro lado, las obligaciones de las partes son las siguientes. El banco debe entregar el doble ejemplar del contrato que se redacta, cosa que no siempre cumple, hay que exigirlo. Debe entregar las llaves de la caja de seguridad y debe garantizar que no haya otras llaves. Y esa garantía muchas veces falla, porque yo he tenido casos de hurtos donde, por ejemplo, a mi cliente le dieron 2 llaves. Al momento de notar que faltaban el contenido de la caja de seguridad, llevó las 2 llaves al banco y una de ellas no pertenecía a la caja de seguridad. Por lo tanto, sacamos la conclusión y también de que la otra llave que no le entregaron, obviamente la tenía otra persona. Esto es muy delicado, la forma en que el banco hace las llaves y se asegura de que no hayan copias. El banco debe permitir la entrada y salida al recinto de los titulares y autorizados todas las veces que quieran dentro del horario bancario. Debe llegar a un registro de firmas, solicitar exhibición de documentos y cotejar la firma, porque he tenido muchos casos donde en la planilla de ingresos hay firmas que no pertenecen al cliente y que son muy distintas, porque el banco no cotejó si la firma coincidía. Después el sistema de registro de firmas no pueden ser hojas sueltas, porque en las hojas sueltas es fácil intercambiar hojas o sacar una y agregar otras. Tiene que ser un sistema eficiente, ordenado. Si es con hojas, tienen que estar numeradas y certificadas. El banco debe asegurar la idoneidad del recinto y la integridad, como ya dijimos, externa e interna de la caja.
Y abstenerse de abrir la caja sin citar fehacientemente a los titulares, porque esto ha sucedido. Por ejemplo, en el caso de los robos del Banco Francés de la provincia de Buenos Aires, donde hubo apertura de cajas de seguridad sin citar a los titulares, y después desaparecieron los fondos. Y no solo en ese caso, hubo casos de hurtos, actualmente también estoy tramitando 2 de ellos, donde se abrieron las cajas de seguridad sin citar a los titulares, y claro, hubo un escribano, pero no estuvo el titular. Y el acta notarial de repente no aparece. Bueno, esto es un incumplimiento del banco y opera como una presunción en contra de los bancos. El banco debe tener cámaras de seguridad, cerraduras específicas para los recintos de cajas, para la entrada al banco. Las cámaras de seguridad deben funcionar bien, las filmaciones deben ser claras. Bueno, ¿cómo es las obligaciones del cliente? El cliente debe pagar el precio, exhibir su documento cada vez que va e ingresa al recinto de cajas, debe guardar las llaves recibidas, debe avisar si hay una pérdida y pagar los gastos de la reposición, y no se puede introducir en las cajas explosivos ni ningún elemento peligroso. Al concluir el contrato, obviamente debe devolver las llaves. En estos contratos hay una responsabilidad agravada. Antes teníamos el 902 del Código Civil, ahora el 1725. El hecho de que los bancos son profesionales de la seguridad agrava su responsabilidad, porque acá se protege el valor confianza y que se elige al prestador justamente por su especialidad. Bueno, ¿qué pasa en estos juicios? Que es muy común que el cliente diga, bueno, pero no tengo en orden las declaraciones fiscales, etcétera. Bueno, en estos juicios no se discute la situación fiscal del cliente. Se discute si tenía alquilada la caja de seguridad, si la tenía paga y si le faltó lo que tenía dentro por un incumplimiento del banco en su deber de dar seguridad. Entonces, cuando los bancos, para amedrentar al cliente o para complicar el tema, piden que si uno no presentó las declaraciones fiscales, que se libre oficio a AFIP, que ahora cambió el nombre, entonces nosotros nos oponemos, invocando el secreto fiscal del artículo 101 de la ley 11.683. A tal altura que he tenido casos donde yo me opuse y el juzgado no tomó en cuenta la oposición y pidió a la institución, que en ese momento era FIP, que adjuntara las declaraciones juradas. Y se expidieron diciendo que no podían, porque si hicieran lugar a lo que pedía el juzgado, hubieran incurrido en incumplimiento de los deberes del funcionario, que es un delito. Entonces, el derecho al secreto fiscal está plenamente admitida y no se pueden admitir ni como pruebas, salvo las excepciones son que se traten de cuestiones de familia o cuestiones penales, o que lo pide el propio interesado, en causas con AFIP o en otras. Yo he tenido casos que mi cliente quería adjuntar las declaraciones y no las tenía o tuvo dificultades y las pedimos. Cuando la pide el cliente, ahí no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo es el tema del daño material y los daños, cómo se resarcen, ¿no? Tenemos 2 artículos, el 1738 y el 1740 del nuevo código, no tan nuevo, ya desde 1915, desde el 2015. Y bueno, estamos hablando de la reparación plena, que es volver las cosas al estado anterior del hecho ilícito, ¿no? Pero esto no siempre es posible, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los daños reclamables? Entonces, tenemos
Primero, la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, que esto sería el daño material, por ejemplo, los fondos que les han robado, las joyas, pinturas, valores, acciones. El lucro cesante, que es las ganancias que dejó de tener por no tener esos fondos, por ejemplo, si los hubiera invertido. La pérdida de chances. El daño moral que es el sufrimiento, no solo por el robo, sino también por el trato que recibe la víctima cuando hace el reclamo antes de iniciar el juicio y durante el juicio. También se incluyen los reclamos por la integridad personal, salud psicofísica. Está el daño psicológico, que es cuando se altera la cotidianeidad normal de la vida de la víctima, que de repente no puede dormir, le agarra fobia a salir, no quiere ir a reuniones. Esto afecta su vida cotidiana de antes del hecho, ¿no es cierto? Lo que interfiere en sus proyectos de vida. Bueno, vamos a pasar ya a la filmina de restitución plena y vamos a ir a la prueba. ¿Cómo probamos? Todo esto ya lo vimos, estas filminas, vamos a pasarla. ¿Cómo probamos en estos juicios el contenido de lo que hay dentro de la caja? Todos sabemos que es secreto y confidencial. Entonces, la plena prueba, cuando uno la roba, no existe. Yo no puedo tener una prueba porque no declaré cuando hay adentro, ni estoy en el momento en que hay un ladrón robando o que los boqueteros vinieron, rompieron las cajas y se llevaron todo. Entonces, para estos supuestos, la legislación vigente, la que nos rige, tiene implementado lo que se llama la prueba de indicios, que son un montón, muchas pruebas que en su conjunto convencen al juez de la verosimilitud de los hechos alegados y del derecho. Por eso tenemos el artículo 163, inciso quinto del Código Procesal Civil y Comercial, que habla de que en las sentencias los jueces pueden fundar las sentencias en elementos que por su número, precisión, gravedad y concordancia lo convencen, conforme las reglas de la sana crítica, de que corresponde hacer lugar al reclamo. Entonces tenemos la prueba de indicios y las sentencias por presunciones que están basadas en todos estos indicios y en hechos probados. Bueno, en los numerosos juicios que transité, tanto de robos como hurtos de cajas de seguridad, ¿qué elementos me trajeron los clientes que fueron ofrecidos como prueba? Y que sirven también para que los usuarios de cajas de seguridad guarden respaldo de lo que guarden, de lo que incorporen como contenido de las cajas de seguridad, para que en caso de robos o hurtos, que ojalá no les pasen, poder probarlo. Entonces, hemos tenido fotos de alhajas, origen de los bienes, si hubieron herencias, ventas de propiedades o rentas de inversiones. Hay que probar los ingresos de la familia y del actor para probar que podían vivir sin usar lo que estaba dentro de la caja de seguridad. Se tiene en cuenta si la familia y el actor tenían una actitud conservadora y ahorrativa, porque entonces es normal que esté dentro de la caja los ahorros. En muchas sentencias, creo que esto ahora va a cambiar con el tema del descenso del valor del dólar, pero en muchas sentencias de las de antes, porque fíjese que yo estoy defendiendo a los damnificados de robos y hurtos desde el año 1988, en muchas sentencias se tomó en cuenta que la actitud de los argentinos era ahorrar en dólares y que las cajas no se supone que se alquilan para que estén vacías, entonces fue un elemento más que se tuvo en cuenta para, junto con otros, tener por verosímil los hechos que se denunciaban de por qué estaban los fondos en la caja de seguridad, además de cómo se habían obtenido.
Entonces se tienen en cuenta también las profesiones. Si hubo un divorcio y separación de bienes también, esto se puede aportar. Si hay evaluaciones de joyas por compañías de seguros, aunque después no se hayan asegurado, son una prueba muy importante para cuando hubieron joyas. En el tema de las joyas se aceptan los testimonios de familiares, porque aunque sean familiares directos, a las reuniones donde se usaban las joyas y reconocerlas en fotos, casi siempre van a ser familiares o amigos íntimos. Entonces no se aplica la oposición o el impedimento legal de que el testigo no puede ser un pariente directo. Bueno, dicho esto, podemos pasar a cuáles son las deficiencias que en general se demostraron en todos estos juicios, que les repito, son muy numerosos por todos los que pasé. La mayoría de las veces las alarmas no funcionan bien, no funcionan las 24 horas, tal vez funcionan y justo no en la filmación falta la parte de donde hubo un hurto. En los hurtos, en más de una vez, en el último fallo que obtuve también, la cámara no apuntaba al sector donde está la caja de seguridad de mi cliente, que hurtaron una parte importantísima del contenido de su caja de seguridad. En otras, las filmaciones son borrosas y no se pueden evaluar. En otros casos, hubo, por ejemplo, en el caso del Banco de las Heras y Callao de 1997 fue ese, sonaban los alarmas y no tuvieron respuesta. También en los casos de los boqueteros del Banco Provincia sonaron las alarmas y no hubo respuestas adecuadas en los momentos en que sonaban. Pasaron días, porque habían sonado días anteriores al hecho de que efectivizaran los boqueteros el robo. Bueno, una falta que es un indicio menor, pero es un indicio, la falta de entrega de doble ejemplar del contrato no ayuda a los bancos. He tenido muchos casos también donde el cliente tiene un contrato que está vigente y en los bancos lo convocan para cambiar el contrato, y es porque en el contrato incluyeron una cláusula de limitación de responsabilidad, y el contrato del otro está vigente. Por lo tanto, obviamente la indicación mía es que no den por cancelado ese contrato y que no firmen el otro, porque estaba vigente aquel, ¿no es cierto? Bueno, en los juicios que llevé, uno dice, pero ¿cómo? ¿Y los dólares cómo lo devuelven? Se devuelven con intereses. Intereses desde el día en que si hubo boqueteros, del día en que eso sucedió el delito, o si hubo un hurto en la época posterior al último ingreso de la víctima, si se demostró que por la prueba de indicios que realmente le gustaron los fondos. Entonces se evalúa cuál fue la última vez que entró y vio todo el contenido. Entonces esa fecha que se presume es a partir de la cual se ponen los intereses. Y nuestra jurisprudencia en el tema de cajas de seguridad fue variando entre el 6 y el 8% en los fallos, desde que sucedió el hecho hasta el momento del efectivo pago. Bueno, y ahora en el tema de costas se aplican los principios generales, costas al vencido, pero muchas veces al vencido tiene algún ítem donde no se hizo lugar al actor, pero eso no impide que las costas, porque la mayoría de los ítems han sido acogidos en la sentencia, igualmente las costas se imponen al vencido demandado. Cuando hay un vencimiento mutuo y casi igualitario o parecido, se reparten las costas en forma proporcional. Bueno, que es muy importante en el tema costas el plenario AMBO.
quiero contarles que el plenario AMBO es el 21 de diciembre del 2021, y el plenario AMBO, como a todo consumidor que inicie una demanda contra un prestador de un servicio de carácter letal, se le exime de costas que incluyen tanto tasa de justicia, gastos del juicio, como honorarios, costas de los abogados. Esto es muy importante. Hay que solicitar la aplicación del plenario AMBO, ya que fundamos las sentencias en la Ley de Defensa del Consumidor, en el Código Civil y Comercial, en la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué medidas preventivas le podemos dar a un usuario de caja de seguridad? Bueno, puede tener un acta notarial sobre lo que va a guardar en el cofre, siempre, y ser acompañado por el escribano, a incorporar esos bienes al recinto. No lo van a dejar pasar al escribano al recinto, pero sí esperar afuera. Pero si hay un acta notarial que acompaña al cliente, que incorpora eso en su caja de seguridad, que espera su salida y sale sin los fondos, hay una presunción importante a favor del actor en caso de que haya un reclamo por haber sufrido un hurto o un robo. En general no lo hacen porque no se quieren tomar la molestia o por el costo del acta notarial, pero sin embargo yo creo que es muy útil porque muchas veces se venden inmuebles y se guarda todo el precio, que son sumas enormes, dentro de la caja de seguridad, y lo que se juega es mucho, es un robo hurto. De hecho, tuve uno de los casos del Banco Provincia, que fue de 2011, donde un cliente mío vendió una clínica médica importantísima porque iba a hacer una inversión a los 15 o 20 días, y al día siguiente sucedió el robo de boqueteros del Banco Provincia. Bueno, por suerte hicimos los juicios, recuperó todo, pero hasta que terminaron los juicios, hasta que se hizo con todo el contenido y una sentencia muy reparatoria, porque fue con intereses, con daño moral, fue increíble de todos los damnificados que defendí también de este banco, pero el cliente, hasta que no termine el juicio y recibe la plata, no duerme, pierde el ánimo, está deprimido. Es una pérdida muy grande los ahorros de toda la vida y que a uno le pase eso. Entonces yo creo que el acta notarial, que es una prueba preconstituida muy importante y que puede ayudar muchísimo, realmente la recomiendo. Bueno, con cada uno con su escribano, por supuesto. Las evaluaciones y fotografías de las joyas antes de guardarlas, comprobantes de compras de billetes en moneda extranjera. Lo importante es tener documentación respaldatoria de todo lo que se va ingresando. Bueno, ahora empezamos otro capítulo muy importante. En los contratos, después de tantos juicios perdidos por los bancos y que la jurisprudencia, por suerte, tomó todos estos elementos jurídicos de la prueba de indicios, las sentencias por presunciones, la aplicación del derecho consumeril. Entonces los bancos dijeron, bueno, tenemos que cambiar los contratos. Vamos a poner las cláusulas que limitan la responsabilidad. Y así es que pusieron cláusulas de que en las cajas no se pueden poner más de tanto dinero, o que si hay un robo hurto el banco no responde más que hasta cierta cantidad de dólares. Y empezaron esas cláusulas en los contratos y salieron las sentencias diciendo que estas cláusulas son abusivas. Pero en el 2015, en el código que nos rige, se reguló este contrato. Y en la regulación hubo algunas trampas, diría yo, entre comillas, ¿no? Porque
en el artículo 14.13 y 14.14, pareciera que toma toda la jurisprudencia, la recepciona, diciendo que es un contrato donde el banco tiene que responder por todo el contenido de la caja de seguridad, además de los locales, etcétera, y que las cláusulas de limitación de responsabilidad no se tendrán por escritos, salvo que sean debidamente informadas y que no desnaturalicen los derechos del consumidor, ¿no? Ahora vamos a ver bien el texto, está el 14.13 y 14.14. Pero la verdad es que la jurisprudencia no tenía aceptadas esas cláusulas de ninguna manera. Y entonces viene la jurisprudencia posterior, que tampoco la recepciona, porque se entiende que la desnaturalización está siempre, porque es una forma de liberar de responsabilidad a los bancos. Sin embargo, hay algunos jueces que están a favor de estas cláusulas, por ejemplo, el doctor Heredia, la doctora Valerini. Ellos la admiten que esta cláusula es nula y se debe tener por no escrita cuando hay negligencia grave o dolo del banco en la forma en que presta seguridad, o sea, cuando realmente falta seguridad y se están liberando de ser responsables. Pero sin embargo, para los demás casos la admiten, como lo dice el artículo 14.14. La mayoría no la admite, la mayoría de la doctrina tampoco estamos en contra. Creo que es minoritaria la otra posición. De hecho, en los fallos no es fácil encontrar un fallo a favor de la validez de esta cláusula. En general, los bancos no le dan una destacada forma de notificar al cliente que no puede poner más de tanto en la caja de seguridad o que el banco no va a responder más que hasta cierto monto. Entonces, este es el tema de las cláusulas que limitan la responsabilidad. Y todo esto está en varios fallos, pero yo quisiera analizarlo en el fallo de la Sala C, que obtuve la sentencia en la Sala C, que fue presentado un recurso extraordinario que yo contesté y que fue rechazado el recurso extraordinario. Y es verdad que hay una queja en este momento en la Corte. No sé qué pasará con la queja, pero este fallo es de la Sala C con recurso extraordinario rechazado. Entonces vamos a analizar qué cláusulas rechazó de este fallo que era contra el Banco Río, con el voto de la doctora Tevez. ¿Qué cláusulas declaró que no eran válidas, que eran abusivas y que se debían tener por no escritas, que estaban en el contrato de caja de seguridad de mi cliente con el Banco Río? Pero además en este fallo se tiene muy en cuenta toda la legislación nacional e internacional sobre la protección especial. Ahí están viendo en las filminas toda esa legislación, la protección especial que deben tener los adultos mayores, el jubilado, quien tiene alguna discapacidad que aunque puede actuar casi normalmente, tiene alguna dificultad para acceder a defender sus derechos o al manejo de la tecnología. Y bueno, ustedes si después ingresan a toda esta legislación que les estoy poniendo ahí en la filmina, después yo voy a mandar el material, es muy interesante. Entonces vamos a ver este fallo y vamos a analizar todo lo que menciona en este fallo, el voto invalorable, me parece, de la doctora Tevez. Ella ahí especifica que son vulnerables las personas que por razón de su edad, por circunstancias
sociales, económicas, étnicas, culturales, tienen dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos reconocidos. Entonces, después dice también que pueden constituir causas de vulnerabilidad la edad, dejando abierta la posibilidad de que sea determinada la condición de vulnerabilidad en cada país, porque es obvio, según las características y el nivel de desarrollo económico y social, porque esto va cambiando. Ahí dice regla 4, son reglas de la Constitución de Brasilia, ¿no? De la reunión que hubo en Brasilia en 2008. Es interesante, en un párrafo pone el envejecimiento y la discapacidad, que son los motivos más comunes por los que se accede al estatus de jubilado, son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia o calidad de vida. Es por eso que en este voto considera esta jueza que les cuento que esta sentencia salió por unanimidad aprobada. Los 3 jueces aprobaron esta sentencia, el voto unánime. Solo en relación a la cláusula de limitación de responsabilidad, estuvieron también de acuerdo en que había que tenerla por no escrita en este caso, pero aclararon que para otros casos pensaban que sí se debía aplicar. Pero estuvieron de acuerdo los 3 jueces en toda esta sentencia, en todos los puntos. Bueno, entonces, veamos qué cláusulas se tuvieron por no escritas en este fallo, que es interesante, porque un poco más o un poco menos, este tipo de cláusulas están en todos los contratos bancarios, en todos los contratos de otros bancos. La conclusión de la sentencia fue la que están viendo en la filmina, ¿no? Que se trata de un carácter de adhesión o de cláusulas predispuestas, que está dentro del derecho consumeril y que sin perjuicio de la validez del contrato, las cláusulas limitativas de responsabilidad por daño son abusivas y deben tenerse por inválidas y no convenidas. Máxime frente a consumidores vulnerables. Entonces, las cláusulas que se tuvieron por no escritas en el fallo contra el Banco Río de octubre de 2024 son las siguientes. Aclaro que el recurso extraordinario se rechazó porque se consideró que no había cuestión federal, y no la había, porque eran cuestiones, los planteamientos eran cuestiones de derecho común y de derecho procesal, y que la sentencia no era arbitraria. Y es muy interesante porque ahí aclara que para que se tache de arbitraria una sentencia, tiene que estar falta de fundamento, o tiene que tener solamente como fundamento la voluntad del sentenciante, cosa que de ninguna manera sucedió en este caso. Bueno, las cláusulas que ustedes tienen ahí en las filminas y que se tuvieron por no escritas y que les repito, con distinta redacción las ponen todos los bancos, es que se tuvo por no escrita la cláusula 4 que decía que si el locatario arrendara una caja de seguridad de un módulo X, podría depositar objetos o valores por un valor económico hasta el equivalente a $100.000, lo cual significa que el banco no respondería más que hasta este límite. También anuló la cláusula, se tuvo por no escrita la cláusula 7 del contrato, que decía que el locatario era el único responsable del contenido de la caja de seguridad. El locador, o sea, el banco, no responderá por el contenido de la caja de seguridad. Bueno, ya es como para no seguir leyendo, porque acabamos de ver la legislación, la jurisprudencia y el artículo 14.13, ¿cómo pueden poner una cláusula de que no responde por el contenido de la caja de seguridad?
por hechos de terceros pusieron, no solo por fuerza mayor, y hechos de terceros pueden querer incluir el robo o el hurto, ¿no es cierto? Y fíjense que pusieron que obren individualmente o colectivamente, se están refiriendo al hurto y al robo en forma encubierta, interpreto, ¿no es cierto? Siempre que no mediare un incumplimiento del locador de las normas aplicables por el Banco Central, de medidas mínimas. Fíjense que yo acabo de explicarles que las medidas mínimas sirven para que no se les apliquen sanciones disciplinarias en el ámbito del derecho administrativo. Pero en esta cláusula el banco está pretendiendo que si cumplió con las medidas mínimas del Banco Central, no responde por nada si roban o hurtan el contenido de la caja de seguridad, porque están refiriéndose al hurto y al robo cuando ponen, podemos volver a la otra filmina, cuando ponen por hechos de terceros que obren individualmente o colectivamente. Bueno, me parece muy importante ver esto para la defensa de los damnificados. Entonces, la cláusula también decía que el locatario podrá reclamar solo los valores depositados, bueno, en consonancia con la cláusula anterior. Bueno, hasta acá mi información sobre todo esto. Y bueno, yo concluyo con que el adulto mayor, el jubilado y cualquier persona que no esté en óptimas condiciones para poder defenderse y acudir a la justicia o utilizar las herramientas, debe tener una protección. En las resoluciones adoptadas por la Secretaría de Comercio, que se haga este enfoque, ¿no es cierto? Bueno, y creo que autolimitar la responsabilidad de los bancos es como no hacerse responsable cuando no invierten en la seguridad necesaria para quienes la pagan y que por eso están en los bancos. Y tengamos muy en cuenta que el consumidor es vulnerable, el jubilado, el adulto mayor, el discapacitado. Y bueno, creo que les he dado más o menos un panorama más o menos completo. En estas publicaciones sobre el tema van a encontrar mi opinión. Fíjense que desde el 2006 pasamos al 2016, después al 2015, después a otros, y bueno, ahora estoy escribiendo sobre este nuevo enfoque en vista a los consumidores vulnerables. Bueno, les agradezco muchísimo y no sé las preguntas que quieran hacer. Voy a mirar a ver qué preguntas hay, porque las preguntas son por mail al chat, ¿no es cierto? Así que estoy a disposición de ustedes antes que Darío me obligue a cerrar la exposición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué puede motivar que el banco abra la caja sin citar al titular? Bueno, yo no sé qué puede motivar al banco, pero sé que lo ha hecho. Sé que lo ha hecho y que casi todas las veces que esto sucedió, hubo faltantes, porque vinieron a mi estudio, si no yo no me hubiera enterado. Y me parece que hay algo muy interesante que no les dije, que a veces la doctrina o a veces los bancos invocan que por qué en el seguro se puede limitar la responsabilidad en el contrato de seguro y no en el de caja de seguridad, pero es muy distinto porque en el seguro el asegurador es un tercero, no participa del daño y de la negligencia que causó el daño. Bueno, no veo otras preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas y quiere escribir ahora, no sé, yo estoy disponible, por supuesto. Bueno, veo que no las hay. Les agradezco muchísimo. Les voy a hacer llegar el material. Los esperamos el año que viene. Les doy las gracias en nombre del Instituto de Derecho Comercial, del Colegio Público, del doctor Héctor Alegría, y bueno, con alegría, tal cual el apellido de nuestro maestro,
Espero verlos en el 2025, en estas jornadas de posgrado, siempre con los contratos y con otros temas, y estaremos muy contentos de verlos incorporarse también a los institutos, donde hacemos tarea de investigación y difusión. Bueno, les deseo muy feliz año 24-25, todavía nos queda el mes de diciembre para cobrar los cheques que siempre cobramos en los últimos días. Espero que cobren muchos cheques en tribunales y que tengan, bueno, muy buen fin de año y el próximo también. Bueno, adiós y muchas gracias.